Un saludo muy afectuoso para todas las personas que están siguiendo este retiro, personas de Casa Manresa o amigos en general, en que estamos tratando de acompañar a Jesús en sus días más difíciles, los días de la pasión y la muerte, pero siempre camino de la resurrección. Esta plática tiene que ver con el Viernes Santo, que es el día de hoy, en que justamente estamos siguiendo más de cerca los pasos de Jesús en la pasión. El nombre de esta plática lo tienen ahí en pantalla, Sentido de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Qué significa esa muerte? Esta pregunta que aparece aquí, ¿por qué Jesús tiene que padecer de esa manera? Es una pregunta que se hace mucha gente. ¿Acaso no bastaba con la encarnación, con su venida a este mundo, para salvarnos y darnos ejemplo de vida? Evidentemente que sí, pero de todas maneras Dios quiere pasar por esta pasión. Y eso es lo que vamos a tratar de descubrir, cuál es el sentido, por qué lo hace, y ver que la pasión no fue un error, un descuido, un accidente, sino que fue algo planificado por el mismo Dios. El Evangelio de Lucas pone en boca de Jesús unas palabras muy difíciles de entender. En Lucas 24 dice Jesús: no era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar así en su gloria. No era necesario. Nos llama la atención por qué es necesario. No podía habernos salvado solamente con la encarnación, con su venida a este mundo, con llevar una vida normal, sino que era necesario que padeciera de esa manera para entrar así en la gloria y para realizar la redención. En esta imagen Jesús aparece con los discípulos de Maús, que tampoco acaban de entender. Vamos a tratar de ver alguna explicación que nos ayude a penetrar este misterio de la muerte de Jesús. Porque hoy seguimos preguntando por qué y sabemos que resulta muy difícil entender. Hay muchas explicaciones. Cada teólogo lo explica a su manera y unos se apoyan en los otros. Yo voy a seguir en un primer momento una explicación de tipo histórico, o sea, buscar algunos hechos de la vida de Jesús que pueden explicar por qué lo matan de esa manera. Es una explicación histórica que nos ayuda un poco, pero no es suficiente ni es única. El hecho es que Jesús hizo muchas cosas que rompían con la tradición judía, como por ejemplo curar en sábado, en medio del ritual de la sinagoga. Vamos a recordar en las siguientes imágenes 7 de estas escenas en que Jesús no cumple la ley del sábado y cura en sábado. La que tienen aquí delante de sus ojos es Marcos 3, curación del hombre con la mano paralizada. Fíjense que en la imagen aparece Jesús en primer plano, el hombre tiene ya su mano curada y detrás se ven unos escribas o fariseos que están ya criticando a Jesús porque curó en sábado en medio de un ritual de la sinagoga. Otra ocasión, Jesús toca a un leproso para sanarlo, cosa que estaba prohibida por la ley. El que tocaba a un leproso quedaba impuro, religiosamente impuro. Este hombre le suplicó: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús lo tocó y lo curó. Y está otra vez violando una tradición de la ley judía. Un tercer ejemplo, en este caso Jesús perdona los pecados de un paralítico. Es la famosa escena en que 4 hombres tratan de llevar un paralítico y ponerlo delante de Jesús. Y se lo llevan realmente para que lo cure. Lo tienen que descolgar por el techo porque está todo lleno. Lo ponen delante de Jesús. Y Jesús lo que hace es perdonarle los pecados. Hijo, tus pecados quedan perdonados. Pero esto produce en la mente de los fariseos, de los escribas, los maestros de la ley, produce una falta de creencia muy grande. Piensan que Jesús está blasfemando porque solo Dios puede perdonar pecados. Y entonces Jesús, para probar lo más con lo menos o lo menos con lo más, no solo le perdona los pecados, sino que lo cura. Y el paralítico se va caminando. Es un tercer momento en que él desafía un poco la autoridad de estas personas
y cura en sábado. Y además perdona pecados. La escena número 4, esta mujer que estuvo a punto de morir apedreada porque era adúltera, Jesús la libera del morir apedreada y luego le perdona los pecados y la deja libre. Esto genera mucha rabia contra Jesús. Digamos que les quitó una presa de las manos y no supieron cómo responderle. Y esto no se lo van a perdonar, se lo van a cobrar más tarde. Y se lo van a cobrar con la pasión y la muerte. Un quinto ejemplo, Jesús rechaza la piedad externa y legalista de los maestros de la ley. Aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, del 1 al 13. Dice Jesús, hablándole a estas personas: bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. O sea, Jesús siente que los maestros de la ley honran a Dios con los labios, pero su corazón está lejos de Dios. Y por eso los llama hipócritas y los ataca fuertemente a ver si reaccionan, ¿no? Otro ejemplo de desafío a la ley judía, Jesús sana a una mujer encorvada en sábado y desafía al jefe de la sinagoga. Efectivamente, Jesús entra en la sinagoga, ve a esta mujer, inmediatamente se conmueve de ella, se da cuenta que lleva mucho tiempo encorvada y la cura. Y el jefe de la sinagoga se pone molesto. Jesús le responde: hipócritas, ¿no suelta cada uno de ustedes su buey o su burro del establo en sábado para llevarlo a beber? Y a esta, que es una hija de Abraham, a la que Satanás tenía atada hace 18 años, ¿no convenía soltarla de su atadura en sábado? O sea que el sábado, precisamente por ser el día de Dios, el día de descanso, es un día ideal para hacer curaciones. Dios hace curaciones en sábado. Y por último, un ejemplo más, Jesús acusa públicamente a escribas y fariseos con palabras duras y ofensivas. Jesús les llama guías ciegos, les llama hipócritas, les llama torpes, sepulcros blanqueados, que están limpios por fuera, pero por dentro llenos de huesos muertos y podredumbre. O sea, Jesús se siente muy mal ante la hipocresía de estas personas y públicamente los ataca. Bueno, aquí tenemos 7 hechos, 7 acontecimientos en que Jesús está violando tradiciones de la ley judía, cuando cura en sábado, cuando cura en medio de una ceremonia litúrgica, cuando ataca a los fariseos, las autoridades religiosas, con palabras muy duras. En cierto sentido, él está preparando su propia crucifixión, porque está haciendo cosas que no están permitidas, según aquellas personas. Esto es una pequeña explicación en parte de por qué lo matan de esa manera, porque hay tanto odio contra él, porque ha hecho cosas que a ellos les ha molestado, ha liberado personas en días que para ellos no era posible hacerlo. Avanzando un poco más, acabamos de ver estas escenas que históricamente explican por qué las autoridades religiosas lo rechazan, lo odian y quieren quitarlo de en medio. Pero vamos a ver ahora unas reflexiones de la teología, porque la teología y la reflexión teológica ha ido elaborando palabras y temas para responder a la pregunta de por qué Jesús tiene que morir de esta manera. Hay muchas palabras, pero aquí vamos a ver 6 o 7, que son palabras clave que tienen importancia en la historia de nuestra fe, y son las palabras sacrificio, rescate, satisfacción, mérito, solidaridad y emancipación. Las vamos a examinar con más detalle. Fíjense que son palabras que han ido surgiendo en la teología católica y en la teología cristiana para explicar por qué Jesús muere de esa manera. Algunas son más importantes que otras, algunas nacen de la Biblia, otras nacen de la teología, pero es importante verlas todas, ¿no? Por ejemplo, la palabra sacrificio. Sacrificio es una categoría bíblica. Se utiliza, es decir, que nace de la Biblia, es una palabra que está tomada de la Biblia. Se explica de esta manera: para aplacar el malestar de Dios y hacerle cambiar de ideas, se utiliza el sacrificio, se ofrecen sacrificios a Dios
encima de un altar, se ofrecen animales para como satisfacer a Dios. Es decir, hacer que Dios vuelva a ser propicio con el pecador, el cual vive con sentimiento de culpa y necesita expiar su pecado. El hebreo QRB significa aproximarse, tender puente. ¿Cómo explicarlo hoy? ¿Cómo esta categoría la podemos explicar en el día de hoy? Bueno, en realidad Dios no tiene que cambiar de idea, pues Dios nunca deja de ser favorable al pecador. No así al pecado, pero sí al pecador. El sacrificio permite al hombre volver a conectar con Dios y realizar su voluntad. O sea que en realidad el efecto del sacrificio no es cambiar a Dios. A Dios no hace falta cambiarlo, Dios siempre está a favor de nosotros. El sacrificio nos permite cambiar nosotros, reconectarnos con Dios y así realizar su voluntad. Esta voluntad aparece expresada, por ejemplo, en Isaías capítulo 1 del 10 al 20. El sacrificio que Dios acepta no es el de los paganos, sino el del amor al prójimo en justicia. Aquí tenemos la escena del buen samaritano, que es un caso típico, es un sacrificio por amor al prójimo y por esto por amor a Dios. Este es el sentido del sacrificio de Cristo en la cruz. Una segunda palabra es la palabra rescate. También aparece en la Biblia, pero esto es una categoría bíblica. Aquí aparece un caso en que están sacando a un profeta del pozo. En el judaísmo antiguo, si alguien estaba en la miseria o alguien era hecho esclavo, los parientes próximos lo ayudaban o lo rescataban. Ahí está la palabra. Es el sentido de Éxodo 6, del verso 6 al 7. Yahvé, el Dios Yahvé, es el pariente cercano que no tolera que sus familiares vivan en la esclavitud y se empeña en rescatarlo. O sea, así aparece expresado en la Biblia. El pueblo de Israel estuvo sometido muchos años a la esclavitud en Egipto y Dios, que se hace pariente cercano de ese pueblo, viene a rescatarlo a través de Moisés. Ahí se ven los judíos siendo masacrados para construir ciudades por los egipcios. ¿Cómo explicar esta categoría en el día de hoy? Jesús revela definitivamente el parentesco de Dios con nosotros. Dios es nuestro Padre y Jesús es su Hijo y por tanto es hermano nuestro. El rescate se realiza desde dentro, desde la condición de pecador, no desde las alturas del poder o las influencias. La muerte de Cristo en la cruz nos familiariza con Dios, nos hace familiares, parientes de Dios, y es un Dios que nos está rescatando. La tercera palabra que examinamos es la palabra satisfacción. Es una categoría teológica, es decir, no aparece en la Biblia, sino que es la teología de una persona. En este caso procede de San Anselmo de Cantuaria, un santo del siglo XI, que también era teólogo. Esta categoría no se utiliza hoy, no tiene validez y de hecho ha hecho daño en la teología. La idea es la siguiente: la magnitud del pecado no se resuelve suficientemente con un acto de misericordia, ni lo puede resolver un simple hombre. Solo un hombre Dios en forma vicaria puede satisfacer el honor de Dios mancillado por el desorden del pecado del mundo. Es la interpretación penal de la muerte de Cristo. ¿Cómo explicar esta categoría hoy en día? ¿Cómo entender Hebreos 9:22, que dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados? ¿Cómo entender esa frase? El pecador alcanza nuevamente la gracia, no por la muerte de Cristo como condición puesta por Dios, sino por la muerte de Cristo por amor, que es muy diferente. Él entrega su vida por amor. Es la pasión de amor de Jesús lo que hace que el pecador se pueda convertir a Dios. La siguiente palabra, la palabra mérito, también es una categoría teológica, o sea, nace de la teología, no de la Biblia. La muerte de Cristo en la cruz merece su resurrección y merece nuestra redención.
Esto aparece mucho en los textos litúrgicos. Lo decía San Agustín y lo recoge el prefacio de los santos. Al coronar sus méritos de los santos, coronas tu propia obra. O sea que Dios al coronar a los santos está coronando su propia obra. Si cumplo los mandamientos, Dios está obligado a recompensarme. Así tenemos un Dios y un amor divino tarifados con arancel. O sea, tengo que cumplir algo para que Dios me perdone. ¿Cómo explicar esta palabra hoy en día? La muerte de Cristo no nos merece ante Dios, porque Dios nunca nos ha desheredado, sino que nos merece a Dios. Nos lo revela como Padre amoroso y Padre misericordioso. La muerte de Cristo no nos hace creíbles ante Dios, sino que le hace a Dios creíble delante de nuestros ojos. Un Dios que muere por amor tiene toda la credibilidad posible. La palabra solidaridad es una categoría actualizada. Es también teológica, no bíblica. Aparece bien expresada, por ejemplo, en 2 Corintios 5, porque nos surge el amor de Cristo al pensar que si uno ha muerto por todos, todos por consiguiente han muerto. Y Cristo ha muerto por todos para que los que viven no vivan ya para ellos mismos, sino para el que ha muerto y ha resucitado por ellos. La muerte de Cristo infunde al amor la perspectiva de la solidaridad. Morir por amor, por una pasión de amor, puede llevar a otros a morir amando o amar hasta morir, hasta el final. La palabra emancipación es una categoría de la modernidad, es más reciente, no es bíblica, sino que es de la teología. El hombre moderno busca su salvación de forma autónoma, para sí y para el mundo que le rodea. Sin embargo, la Escritura dice que la propia libertad humana necesita ser liberada. ¿Cómo explicar esta palabra emancipación en el día de hoy? Ante la experiencia de tantas esclavitudes, dependencias y fatalidades, la muerte de Cristo no contradice ni anula la libertad de la persona, sino que le abre la posibilidad de permanecer en la libertad y en las opciones hechas. La muerte, vinculada al pecado y al fracaso, puede también asumir, recoger, la plenitud de una vida vivida en coherencia con el Evangelio y con la opción fundamental. De cualquier modo, el Dios cristiano es y será siempre un Dios crucificado. Hemos advertido diversas veces contra la interpretación dolorista de la pasión de Cristo. Ahora tendríamos que afrontar el extremo contrario, tal vez más frecuente hoy en día, entre cristianos secularizados. Esa tendencia es vaciar la pasión y muerte de Cristo de su sentido redentor, salvífico y expiatorio. El teólogo von Balthasar decía que la redención por la cruz era en nuestros días un dogma medio silenciado. O sea, como que se hablaba poco de esto en teología. Un exégeta protestante expuso este tema con mucha competencia. La idea de la muerte de Jesús como víctima expiatoria choca hoy con la incomprensión de nuestra mentalidad moderna. Sin embargo, para la primitiva predicación cristiana fue fundamental. Martin Hengel. Aquí aparece en la portada de 2 libros de Martin Hengel, que es este teólogo protestante, La crucifixión y luego los 4 evangelios y el único evangelio de Jesús. Las cartas paulinas auténticas, escritas 20 o 25 años después de los acontecimientos, recogen ya la interpretación soteriológica, o sea, la interpretación salvífica de la muerte de Jesús. Dice Pablo en 1 Corintios 15, yo les transmití lo que había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados. O sea que hay una relación muy grande entre nuestros pecados y la muerte de Cristo. Otro texto en Romanos 4, fue entregado por nuestras faltas. Dios nos demostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una cita de Romanos 5, 6.
Ahora viene Gálatas, me amó y se entregó por mí. Fíjense cómo se destaca el amor en esta frase. Los especialistas descubren en estos textos fórmulas anteriores a Pablo. O sea que Pablo la fue tomando de las comunidades que visitaba, donde ya había cristianos. La llave, dice Martin Engel, la llave está en el Jesús histórico. Igualmente, el más antiguo evangelio, que es Marcos, el más antiguo que se conserva, afirma que el Hijo del Hombre vino a dar su vida como rescate por muchos. Y en el relato eucarístico, a las puertas de la pasión, Jesús dice, esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por muchos. Un semitismo que quiere decir todos, evidentemente. Esto aparece también en Marcos 14. El lenguaje arcaico, arameizante de estos últimos textos prueba que proceden de una primitiva comunidad de lengua aramea, la lengua del pueblo en tiempos de Jesús. Tocamos aquí el origen más remoto del querigma, el anuncio cristiano primitivo. 16 siglos después, Ignacio de Loyola, un laico poco versado en teología, recoge con sencillez esta fe en el sentido salvífico de la pasión y la muerte de Cristo nuestro Señor. En el número 193 de los ejercicios espirituales dice, pedir sentir dolor con Cristo doloroso, sentimiento de confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. O sea que 16 siglos después de todas estas escrituras, este hombre Ignacio de Loyola, que todavía era laico en ese momento, escribe esta frase tan importante, va a la pasión por mis pecados. El mismo Ignacio sigue diciendo, considerar como todo esto padece por mis pecados. O sea, considerar cuando uno está contemplando la pasión, cómo Jesús padece todo esto por mis pecados. Está en el número 197. Y en el número 203 dice, pedir pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. O sea, llegar a sentir los mismos sentimientos que tuvo Cristo, y en este caso la pena interior, el dolor interior. La muerte de Jesús de Nazaret en la cruz, bajo el poder de Poncio Pilato, es un hecho histórico incontestable, o sea, nadie lo puede negar, está garantizado. El carácter redentor de esta muerte supone ya un paso más, una afirmación de fe que la investigación histórica no puede probar. La historia constata únicamente que esta fe ha sido constante desde las comunidades cristianas primitivas hasta Ignacio de Loyola y desde este hasta nuestros días. Ahora citamos el Catecismo de la Iglesia y varios textos. Dice Pablo en Filipenses, por su obediencia amorosa a su Padre hasta la muerte en cruz. Jesús cumplió la misión expiatoria del siervo delante que justifica a muchos cargando con las culpas de ellos. Referencia a Isaías 53 y a Romanos 5. Y aparece también recogido en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 623. Evidentemente, el guía o el orientador en unos ejercicios no tiene que explicar esta argumentación teológica aquí. Yo sí lo estoy explicando porque creo que ustedes lo necesitan. Aquí resumida. A menos que el ejercitante lo solicite. Pero sí es importante que viva la dimensión mística del dolor del Cristo con Cristo doloroso y que dé un sincero testimonio, como los mártires de ayer y de hoy, de su disponibilidad a morir con Cristo, por Cristo y en Cristo, para la salvación del mundo. Este es el llamado que se respira en los textos de San Ignacio. Tener esa actitud, esa disponibilidad a morir si es necesario por Jesucristo. Ayer el himno de la Internacional Socialista cantaba, no más salvadores, no más dioses, nosotros nos salvaremos. O sea, este himno hacía ver que la corriente comunista ponía la salvación en manos de los hombres, como que no nos hace falta nadie de fuera. Hoy la ideología neoliberal, que funciona sobre todo en países de tipo capitalista,
coloca su esperanza de salvación en la ley sacralizada del mercado, en una economía globalizada. Pero la fe cristiana, intuyendo en la pasión y muerte de Jesús la mayor prueba del amor que Dios tiene por nosotros, piensa de una manera diferente. Y es que la redención nos viene por Jesús. Y terminamos con un texto de una religiosa en ejercicio que escribió lo siguiente: Jesús murió de pasión por nosotros, porque está apasionado por nosotros. O sea que vuelve al amor de la pasión. La muerte de Cristo es por amor a nosotros, y eso nos redime. Que esta meditación, estas pláticas enriquezcan un poco su meditación. Recuerden que la plática es más de tipo instructiva, nos da información teológica y busca sencillamente ayudarnos a reflexionar sobre estos hechos y buscar un poco el sentido de la pasión. Esto va a enriquecer los momentos en que estamos contemplando a Jesús cargando con la cruz o muriendo en la cruz o las 7 palabras. Que el Señor les ayude a recibir este mensaje con paz, con serenidad y les ayude a mejorar y profundizar más en sus meditaciones. Amén.